Hola, bienvenidos a otra clase del temario de hematología. En esta ocasión vamos a ver un tema que es muy sencillo y que entendiéndolo bien podemos contestar cualquier pregunta que se nos ponga en el examen. Hablamos de la coagulación intravascular diseminada. Vamos a iniciar con la revisión de un caso clínico que nos habla de un masculino de 76 años que está hospitalizado por un choque séptico secundario a una pielonefritis. Se nos comenta que inicia de forma súbita con gingivorragia de forma constante y petequias generalizadas. Se nos pone que en los exámenes de laboratorio hay 15.500 leucocitos, hemoglobina de 11 que nos indica una anemia, plaquetas de 30.000. En los estudios de coagulación se evidencia una prolongación del tiempo de protrombina y del de tromboplastina. Encontramos también fibrinógeno disminuido y un aumento moderado del dímero D. Y por último nos dice que en el frotis se encuentra la presencia de esquistocitos. Y ahora bien, este caso clínico es muy ilustrativo de justamente una coagulación intravascular diseminada. Tenemos al paciente estándar que lo vamos a encontrar generalmente con un antecedente de sepsis o bien de trauma. Sepsis generalmente por gram negativos como E. coli. Recordemos que E. coli es un gram negativo y que está frecuentemente asociado a las pielonefritis y a las infecciones de vías urinarias. Otros casos clínicos muy frecuentes nos hablan de un trauma. Uno de los más frecuentes es el trauma encefalítico, justamente por la liberación muy elevada de factor tisular. Y vamos a ver más adelante la mnemotecnia Tania-Oz, en referencia a las etiologías de la coagulación intravascular diseminada. También vamos a tener que en la clínica de esos pacientes lo más frecuente es encontrar hemorragias, aunque también podemos encontrar signos de trombosis. Dentro de los laboratorios, algo muy frecuente es encontrar una trombocitopenia, encontrar disminuidos todos los factores de coagulación, encontrar los tiempos alargados, encontrar una disminución del fibrinógeno y un aumento de los productos de degradación de la fibrina y del dímero D, justamente como lo vemos en este caso clínico. Y otro dato importante es que vamos a encontrar esquistocitos en un frotis de sangre periférica, donde estos esquistocitos son restos de hematíes y son causados por una rotura traumática tras la generación constante de monómeros de fibrina y de coágulos en todo el sistema circulatorio. Vamos a comenzar con la definición de la coagulación intravascular diseminada, teniendo en cuenta que este es un síndrome que es generalmente la complicación de una enfermedad de base, como lo vamos a ver a continuación. Esta enfermedad de base va a causar un desencadenante que va a cursar con un exceso de trombosis, que va a causar consecuentemente un consumo de todos los componentes hemostáticos, que va a favorecer la aparición de hemorragias, que es la clínica más frecuente en estos pacientes, y es decir, estamos hablando de una coagulopatía por consumo. Dentro de la fisiopatología vamos a encontrar primero al agente desencadenante que va a conllevar a un aumento en el factor tisular. Recordemos que en la cascada de coagulación el factor tisular va a ser un componente de la vía extrínseca. Por lo tanto vamos a tener una activación de la vía extrínseca de forma patológica. Una activación patológica de la coagulación intravascular. Al ser activada esta vía extrínseca vamos a tener un aumento en la generación de trombina. Esta generación de trombina en exceso va a conllevar a que el fibrinógeno se convierta en fibrina, justo como ya sabemos que sucede dentro de la vía común. Y una vez que tenemos un exceso de fibrina, vamos a encontrar un aumento generalizado de coágulos, es decir, una trombosis excesiva en todo el sistema circulatorio. Esto de forma aguda puede causar una isquemia orgánica y de forma crónica puede cursar también con isquemias en múltiples órganos. Esta aceleración de la señalización de la vía extrínseca, el aumento de trombina que va a causar múltiples coágulos, nos va a causar consecuentemente el consumo de todos los factores de coagulación, es decir, vamos a tener una disminución en las plaquetas, una disminución en la titulación del fibrinógeno, una disminución en todos los factores de coagulación y consecuentemente se va a activar la vía de fibrinólisis.
Es decir, el plasminógeno con ayuda del TPA va a convertirse en plasmina y esto va a degradar a todos los monómeros de fibrina que se han agrupado y consecuentemente vamos a tener un aumento en la titulación de los productos de degradación de la fibrina y del dímero D. Entonces vamos a tener una disminución de los factores de coagulación y un aumento en los productos de degradación de la fibrina y del dímero D. Todo esto que acabamos de comentar nos va a llevar consecuentemente a una hemostasia deficiente, que en los pacientes se va a manifestar con hemorragias, que es el principal hallazgo clínico en estos pacientes. Entonces, en resumen, vamos a tener un agente desencadenante, llámese sepsis, llámese traumatismo, que va a aumentar la titulación del factor tisular en la sangre. Este factor tisular va a activar a la vía extrínseca, que consecuentemente va a llevar a un aumento en la fibrina. Este aumento de la fibrina va a llevar asimismo a un aumento en coágulos y formación de trombos en todo el sistema circulatorio, lo que va a hacer que se consuman todos los factores de coagulación. Y a su vez, la vía de fibrinólisis va a hacer que estos coágulos se vayan degradando, por lo tanto va a haber un aumento en los productos de degradación de la fibrina y del dímero D. Y esto va a causar una hemostasia deficiente que nos va a dar hemorragias. Dentro de la etiología de la coagulación intravascular diseminada, vamos a usar la mnemotecnia de Tania Oz, en referencia a una cantante moderna, donde la T va a representar a traumatismos severos. Esto justamente, como ya lo comentamos, por la liberación del factor tisular que nos va a activar a la vía extrínseca. Entre ellos, los más importantes son los encefálicos por la liberación excesiva de fosfolípidos y de factor tisular. La A va a representar a una anemia hemolítica microangiopática y esto puede ser visto en el síndrome de HELP, en el síndrome urémico hemolítico y en la PTT. Y asimismo en estos pacientes vamos a encontrar en el frotis esquistocitos, como ya lo habíamos comentado, que pues nos va a hacer pensar justamente en una anemia hemolítica microangiopática. La N va a ser de neoplasias, donde una de las más importantes va a ser la leucemia aguda promielocítica M3 y los adenocarcinomas, en especial los adenocarcinomas metastásicos, aunque también puede surgir como complicación de la quimioterapia o en un síndrome de lisis tumoral, y generalmente las neoplasias van a cursar con una coagulación intravascular de forma crónica. La I va a representar a las infecciones, que como ya lo vimos, una de las más importantes va a ser la sepsis causada por gram negativos. De entre ellos, el más frecuente es Escherichia coli. La segunda I va a representar a los fenómenos inmunológicos, como lo son las reacciones alérgicas graves, como el choque anafiláctico, un rechazo agudo de trasplantes o una reacción hemolítica transfusional. La siguiente A va a representar a las alteraciones vasculares, dentro de los más importantes, el aneurisma aórtico. Y otro es el síndrome de Kasbach-Merritt, que va a representar a un hemangioma gigante. La O va a estar dada por las patologías obstétricas, como lo son el abrupto placentae, la retención del feto muerto, que al final de cuentas el cuerpo del feto dentro de la madre también nos va a aumentar el factor tisular. Otros son la preeclampsia, el aborto séptico, el embolismo del líquido amniótico y el desprendimiento prematuro de placenta. Y finalmente la S va a representar a los ofidismos por serpientes de la familia Viperidae, tales como Crotalus, que es la víbora de cascabel, o como Botrops, que es comúnmente llamada Nauyac. Y en resumen, la mnemotecnia que vamos a usar para describir a la etiología de la coagulación intravascular diseminada va a ser Tania Oz. T de traumatismos, A de anemia hemolítica microangiopática, N de neoplasias, la primera I de infecciones, como lo son la sepsis, la segunda I de reacciones inmunológicas, la segunda A de alteraciones vasculares, como los aneurismas, la O de los trastornos obstétricos muy importantes y la S de serpiente, serpientes de la familia Viperidae.
Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar que los síntomas principales van a estar dados por la enfermedad de base. Recordemos que la coagulación intravascular diseminada va a ser una complicación de una enfermedad que ya existe en nuestro paciente, como ya lo revisamos anteriormente. Entonces, esta coagulación intravascular diseminada va a ser un inicio asintomática de forma individual y solamente vamos a tener alteraciones en las pruebas de coagulación, vamos a tener un consumo progresivo de todos los factores de coagulación y de las plaquetas. Y posteriormente, cuando la coagulación intravascular diseminada se vuelve sintomática, la podemos encontrar de dos tipos. La más frecuente es la forma hemorrágica, causada justamente por la hemostasia deficiente que ya hemos comentado, donde vamos a encontrar sangrado mucocutáneo generalizado, como en este caso una gingivorragia, o los sangrados de accesos vasculares tras una incisión quirúrgica o dentro de las heridas. Y en contraparte, la presentación trombótica va a estar dada con acrocianosis periférica, gangrena de extremidades, insuficiencia orgánica por isquemia y la forma más grave va a ser la púrpura fulminante, una complicación de la coagulación intravascular diseminada que justamente se va a dar con púrpura y petequias en nuestros pacientes. Dentro de los exámenes de laboratorio en esta enfermedad vamos a encontrar principalmente lo que ya comentamos, una prolongación de los tiempos de coagulación, una trombocitopenia, una disminución del fibrinógeno, una disminución de todos los factores de coagulación y un aumento de los productos de degradación de la fibrina y el dímero D. Y dentro del frotis vamos a encontrar esquistocitos, que van a ser glóbulos rojos con aspecto de rotura. Es decir, estos glóbulos rojos van a sufrir una rotura mecánica justamente por el atrapamiento dentro de las mallas de fibrina que se han formado en los trombos. Y esto nos va a hacer pensar en una anemia hemolítica microangiopática. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, la escala diagnóstica más usada va a ser la de la International Society of Thrombosis and Hemostasis, donde vamos a tener tres variables principales. La primera van a ser las plaquetas, que ya vimos que van a estar disminuidas en la coagulación intravascular diseminada. Si es que las encontramos con un valor mayor o igual a 100, vamos a darle 0 puntos. Si las encontramos con un valor de 50 a 100, les vamos a dar un punto. Si encontramos unas plaquetas menor a 50, vamos a darle 2 puntos. La segunda variable van a ser los productos de degradación de la fibrina y del dímero D, que como ya comentamos van a estar aumentados. Si encontramos una titulación normal, vamos a dar 0 puntos. Si encontramos un incremento moderado, vamos a dar 2 puntos. Y si encontramos un incremento elevado, vamos a dar 3 puntos. Posteriormente, el tercer rubro va a ser el tiempo de protrombina, que la vamos a medir en segundos, y lo vamos a encontrar con un alargamiento. Si lo encontramos menor a 3 segundos, le vamos a dar 0 puntos. Si lo encontramos entre 3 a 5 segundos, le damos un punto. Y si lo encontramos con mayor o igual a 6 segundos, damos 2 puntos. Y el último rubro va a ser el fibrinógeno, que igualmente lo vamos a encontrar disminuido. Si lo encontramos con una titulación mayor o igual a 100, damos 0 puntos. Y si lo encontramos con una titulación menor a 100, damos solamente un punto. Posteriormente vamos a sumar todos estos puntos de todas las variables y si tenemos un total de menos de 5 puntos, esta escala va a ser negativa y va a ser no sugestiva de coagulación intravascular diseminada. Y la vamos a tener que repetir cada 1 o 2 días. En caso de que la encontremos con un total de mayor o igual a 5 puntos, esta escala va a ser positiva y va a ser indicativa de una coagulación intravascular diseminada y vamos a tener que repetirla diariamente. Una variante de estos criterios diagnósticos va a ser la que nos pone la guía de práctica clínica para coagulación intravascular diseminada en el embarazo. En esta vamos a tener únicamente 3 variables donde el conteo plaquetario va a tener los mismos puntos y las mismas titulaciones como ya lo habíamos visto en la escala normal. El fibrinógeno, si cambia, va a ser considerado con 0 puntos cuando tenga una titulación mayor a 200 y con un punto cuando tenga una titulación menor a 200. Y la variable que se agrega a esta escala modificada para el embarazo va a ser el INR.
Si lo encontramos con un aumento menor al 25%, vamos a darle 0 puntos. Si lo encontramos con un aumento del 25 al 50%, le damos únicamente un punto. Y si lo encontramos con un aumento mayor al 50%, le damos 2 puntos. Y para considerar el total de puntos como positivos para una coagulación intravascular diseminada, tenemos que tener mayor o igual a 3 puntos. Dentro del tratamiento de esta enfermedad, la principal intervención terapéutica va a ser incidir en la etiología que está causando esta coagulación intravascular diseminada. Una vez que estemos tratando a la etiología de esta enfermedad, vamos a dividir al tratamiento en dos esquemas. En caso de que tengamos una coagulación intravascular diseminada con predominio de hemorragias, el tratamiento de elección va a ser la transfusión de crioprecipitados y de plasma fresco congelado para reponer justamente a todos los factores de coagulación perdidos y así mejorar la hemostasia. Y en caso de tener una coagulación intravascular diseminada con predominio con trombosis, que la vemos comúnmente en las neoplasias y en un curso crónico, vamos a dar un manejo con heparinas, tales como la enoxaparina o la heparina de bajo peso molecular. Entonces, en resumen, el tratamiento va a ser fundamentalmente etiológico y posteriormente lo vamos a dividir en si es hemorrágico, damos crioprecipitados y plasma fresco congelado y si es trombótico, damos un manejo con heparinas. Y por último vamos a ver al paciente estándar que nos ponen en las preguntas. Generalmente va a ser un paciente que está cursando con sepsis, principalmente por gram negativos, como ya lo habíamos visto, o bien un paciente que tiene un trauma grave, con especial importancia los traumatismos encefálicos. También podemos encontrar que nos hablen de un paciente con leucemia promielocítica aguda, M3, o con un paciente con adenocarcinoma. Y en caso de los casos clínicos de ginecología, es muy frecuente que nos hablen de un embolismo de líquido amniótico o de cualquier otra de las enfermedades que vimos en la mnemotecnia de Tania Oz. T de trauma, A de anemia hemolítica microangiopática, N de neoplasias y de infecciones con sepsis, la segunda I de fenómenos inmunológicos, la A de alteraciones vasculares como aneurismas, la O de obstétricos y S de serpientes de la familia Viperidae. Estos pacientes generalmente son presentados que cursan con algún tipo de hemorragias, ya sea sangrado de tubo digestivo o bien una gingivorragia, como lo vimos en la clínica de estos pacientes. Y en los laboratorios vamos a encontrar principalmente una trombocitopenia, una disminución de los factores de coagulación, un tiempo de protrombina alargado, una disminución del fibrinógeno y un aumento de los productos de degradación de la fibrina y del dímero D. Y adicionalmente, si nos ponen un frotis, pues lo que vamos a encontrar van a ser esquistocitos. Para finalizar esta clase veremos unos casos clínicos. En el primero se nos presenta un paciente con un síndrome de coagulación intravascular diseminada y nos pregunta, ¿qué hallazgo espera encontrar en un frotis de sangre periférica? Y justo como ya lo vimos en repetidas ocasiones en esta clase, el hallazgo que vamos a encontrar en un frotis de sangre en estos pacientes van a ser justamente los esquistocitos. Y en la última pregunta nos ponen a un hombre de 45 años que está hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos justamente por un traumatismo cráneoencefálico grave. Nos dice actualmente se encuentra intubado con diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, comienza con petequias, con equimosis en sitios de punción y sangrado de tubo digestivo. En los laboratorios se encuentra una hemoglobina de 8.3, leucos de 15, plaquetas de 15.000, un TP de 8 segundos, un TTP alargado, un INR de 2.1, el dímero D en 1.4 y el fibrinógeno en 88 miligramos sobre decilitro. Y nos pregunta cuál es la principal sospecha diagnóstica. Y como ya vimos, en los casos clásicos de una coagulación intravascular diseminada vamos a tener un antecedente de los que ya vimos, con la mnemotecnia Tania Oz, donde en este caso justamente encontramos a un trauma
un trauma cráneoencefálico que va a elevar la titulación de factor tisular en la circulación sanguínea, lo cual va a causar trombosis generalizada y consumo de los factores de coagulación, que justamente se van a manifestar con petequias, con equimosis y con sangrados, en este caso un sangrado de tubo digestivo. Asimismo encontramos los datos laboratoriales clásicos, como el aumento de los productos de degradación y el dímero D, la disminución del fibrinógeno, la disminución de las plaquetas y el alargamiento de los tiempos de coagulación. Y con todo esto dicho, la principal sospecha diagnóstica en este caso clínico es justamente una coagulación intravascular diseminada, y que si nos remitimos a los criterios diagnósticos de la ISTH, pues vamos a encontrar que es justamente lo que acabamos de hablar. Encontramos unas plaquetas de 15.000, lo cual nos da 2 puntos. Encontramos también un dímero D de 1.4, que es un incremento moderado. Encontramos un tiempo de protrombina de 8 segundos, lo cual nos da 2 puntos. Y un fibrinógeno disminuido de 88 miligramos sobre decilitro, lo cual nos da 1 punto. Y sumando el total de lo que acabamos de revisar en los criterios diagnósticos, tenemos 7 puntos, lo cual es un resultado indicativo de coagulación intravascular diseminada. Y así, tras la revisión de este caso clínico, terminamos con el tema de coagulación intravascular diseminada.